Hello, bienvenidos al estudio de la Ruta del Geek y una vez más es hora de hablar de la taquilla de la semana. Finalmente se estrenó Blue Beetle el 18 de agosto solo en cines, 17 de agosto en algunos mercados como Estados Unidos y mercados de Latinoamérica, dado que los estudios no entendieron el meme, como de costumbre. Blue Beetle estrenó un poquito por debajo de las expectativas, o sea, duplicó el primer pronóstico de 12 millones, hizo 25 millones en la taquilla en Estados Unidos, pero se quedó corto del segundo pronóstico de Forbes y otros medios que sí le habían apostado a que la película iba a llegar a 30 millones e inclusive rebasarlos. Entre las razones por las que se habla de que Blue Beetle se quedó un poco corto de llegar a los 30 millones de dólares, dicen que se ve más que nada al huracán Hillary y su efecto sobre California, que redujo las idas al cine dado que se encontraban en estado de emergencia por el incremento de las lluvias. Este era uno de los mercados meta de la película, dado que así como Meg 2 era una película para el mercado chino, Blue Beetle en general es una película para el mercado latino, en especial los mercados mexicanos, principalmente el mercado de California y los mercados de México. En los mercados internacionales Blue Beetle hizo 18 millones de dólares. Esto quiere decir que Blue Beetle se convierte en el tercer estreno de películas del universo expandido de DC en estrellarse y flopear en taquilla este año, seguido de Shazam: Furia de los Dioses, que estrenó con 30.1 millones en marzo, y The Flash, que estrenó con 55 millones en junio. Inclusive The Suicide Squad a nivel doméstico, a pesar de haber estrenado en paralelo en HBO Max en su momento, estrenó con 26.2 millones, esto es 1 millón más de lo que estrenó Blue Beetle. Estas películas que no les fue muy bien, como Flash y como Shazam 2, que estrenaron antes de Blue Beetle, también eran basadas en personajes que eran mucho más reconocidos y fuertes que Blue Beetle, o sea que esas películas sí se esperaba que hicieran muchísimo más. Así que es obvio que pasaran a Blue Beetle, que muchas personas no saben quién es. Por otro lado, en los mercados latinos como México y Brasil, Blue Beetle sí ha sido una sensación, pasando en números a estrenos este año como la película de Calabozos y Dragones, Honor entre Ladrones, y que la ha pasado por un 27%, y también ha pasado a la película de James Gunn, The Suicide Squad. Hay que recordar la segunda versión de Suicide Squad, la que tiene el The, que la pasó también por un 26%. La película también tuvo éxito con varios mercados de Asia, como son el mercado de Indonesia, Tailandia, Malasia, Taiwán, Filipinas, Singapur y Vietnam. Y a todo esto, a DC le falta su cuarto estreno este año, que sería Aquaman y el Reino Perdido en el mes de diciembre, si es que esta película no es cancelada, engavetada o movida al otro año. La película ha estado teniendo problemas en los focus group cada vez que la muestran y realmente no se sabe si la película, o sea, no hemos visto ni siquiera un trailer, no hemos visto nada de información de la película, o sea, comenzamos hasta a dudar de que la película exista, pero es la última película del DCU que se estaría lanzando y se estrenaría a fin de año y tocaría ver cómo le va. O sea, hay que recordar que Jason Momoa es uno de los personajes que continúa, al igual que Jaime Reyes de Cholo Maridueña, es otro personaje que va a continuar en el universo de James Gunn y Peter Safran. Por otra parte, viendo el lado positivo, Blue Beetle sí tuvo una victoria y fue quedar de número 1 en taquilla, rebasando a Barbie. Obviamente Barbie, después de su larga racha y hecatombe de Barbenheimer, ya finalmente pasa a segundo lugar, dado que Blue Beetle con sus 25 millones pasó los 21 millones que hizo Barbie. Aún así, si le sumas la taquilla internacional, Barbie hizo 48 millones, lo que quiere decir que a nivel global, Barbie siguió siendo la número 1, aún por encima de Blue Beetle. Con su taquilla de este fin de semana, ya Barbie está a solo 7 millones de pasar a Mario domésticamente y a muy poco, a 70 millones de pasar a Mario a nivel global, y se espera que lo pase domésticamente alrededor del miércoles de esta semana y que puede que para el fin de semana o el próximo miércoles ya la pase también globalmente, coronándose Barbie como la película más taquillera y exitosa del 2023. El caso de Oppenheimer sigue dando de qué hablar, dado que sigue abriendo nuevos mercados internacionales, así como el caso de la semana pasada que abrió en Corea, y sigue teniendo resultados sorprendentes. Y Oppenheimer en la taquilla global hizo 32 millones de dólares, hizo más que Barbie, sumando a 42 millones. Ahí se quedó corto, más que nada porque en Estados Unidos Barbie sigue arrasando.
Pero Oppenheimer ya rebasa los 700 millones y se queda con 717.8 millones de dólares. Oppenheimer esta semana, aparte de su muy exitosa taquilla, otro logro que ha tenido es que se ha coronado como la quinta película más exitosa en salas IMAX. Definitivamente Nolan es el director favorito de IMAX después de James Cameron, dado que de las 5, las 2 primeras son Avatar y Avatar. Seguidas ya de películas de franquicia como lo que son Star Wars The Force Awakens y Avengers Endgame. Por otro lado, la taquilla internacional de IMAX fue por 65.6 millones de dólares, que es el mejor resultado que jamás haya tenido Nolan para IMAX. En el caso del Frente de las Ninja Tortugas Caos Mutante, esta película sí ha quedado un poco por debajo, otro performer un tanto pobre para los estudios de Paramount. A su tercera semana se queda corta, 122 millones a nivel global y solo 8 millones en Estados Unidos, para un total de 118 millones en sus 3 semanas. Esta película le ha ido bastante mal, de hecho ya está próxima a salir de cines porque es una película que prontamente estará en Paramount Plus para que tenga un contenido que no sea de Star Trek. Por otro lado, en Estados Unidos se estrenó esta semana la película Strays. La película Strays es uno de estos casos de películas particulares en las cuales para mercados internacionales, sobre todo el mercado latino, se le hizo un ajuste al nombre y no simplemente se le puso Callejero, sino se le puso Hijos de Perra. Esto se debe más que nada que es una película R, protagonizada por Will Ferrell, la cual no es para todo público. O sea, esto es como si fuera Homeward Bound, El Camino a Casa, una de estas películas de perro, pero la versión solo para adultos. Entonces, por mayor seguridad en los mercados latinos le pusieron un nombre que indica: esta no es la película para llevar a tu familia. Pero le fue bastante pobre, tanto en el mercado de Estados Unidos con 8 millones, inclusive la pasó Tortugas, como en mercados internacionales, que en los mercados donde estrenó solo hizo 2 millones. Para un total de 10 millones de dólares en taquilla. Otra película que se ha quedado un poco corta en taquilla es Megalodon 2. Porque ¿de qué sirve que ahora tu película tenga no 3, sino prácticamente 4 o 5 megalodones si no los ves y solo salen los últimos 15 minutos de película? Debido a esto, la película le ha ido bastante mal en el mercado doméstico de los Estados Unidos, donde solo ha hecho 66 millones de dólares. Pero la película le está apostando con todos los mercados internacionales, que le han dado a la fecha 250 millones de dólares para un total en taquilla de 316. Lleva esto en 2 semanas, logrará alcanzar o rebasar los 500 millones de la primera, está por verse. Hay que recordar que de esto depende de que tengamos una trilogía de películas de Megalodón. Y esperemos que en el caso de lograr tener una trilogía, la tercera, salgan más los megalodones y menos humanos conversando y teniendo otros conflictos. Con 3 semanas, Talk to Me, Háblame, ha logrado recaudar 46 millones de dólares en la taquilla mundial. La película ha sido súper exitosa y se ha recontrapagado. Hay que recordar que es una película que tuvo un costo muy bajo de producción de 5 millones de dólares. Esta película australiana es bastante aterradora, pero ha tenido el pequeño problema típico de algunas películas de horror de A24 que son más exitosas en streaming, dado que no reciben la suficiente publicidad para que las personas sepan de qué se tratan y vayan a verlas. Por otro lado, una de las películas que sí ya le comenzó a afectar el hecho de que los actores estén en huelga y no la pudiesen promocionar, de hecho la premier fue con botargas en lugar de los actores de la película, fue La Mansión Embrujada. La Mansión Embrujada le ha costado llegar a los 100 millones y se ha quedado corta, va en 85 millones. Tras 3 semanas en taquilla, es una película que, como sabemos, fue estrenada muy fuera de época, porque es una película familiar de Halloween que fue estrenada en julio con miras a tratar de tenerla disponible, que la ventana se complete y poder tenerla en streaming para octubre. Pero la película no ha logrado conectar con audiencias, a pesar de que esta semana sí reapuntó un poquito en lo que son audiencias internacionales. O sea, las audiencias internacionales han estado dando un poquito más de oportunidad que las audiencias americanas, que se han estado enfocando más en Barbenheimer y los estrenos un poquito más, ya sea blockbusters, ya al estilo de Megalodón, que le dieron su oportunidad más o menos su primera semana, u otros estrenos de la misma índole como Transformers en su momento, de lo que le han dado la oportunidad en realidad a La Mansión Embrujada. Otra película que sufrió un cambio de nombre en los mercados latinos antes de su estreno fue la película
Viaje del Deméter, que para los mercados latinos es Drácula Mar de Sangre. Más que nada porque, a menos que recuerdes tu Drácula de Bram Stoker, nadie recordaba que la película se trata del barco que llevó a Drácula de Rumania a Inglaterra, dado que los vampiros tienen condiciones muy estrictas de viaje. Y este es el bote fatídico que llegó, en el que no sobrevivió nadie, porque Drácula se los garchó a todos. Pero el asunto es que nadie sabía de qué iba. Entonces lo que hicieron fue ponerle Drácula Mar de Sangre para que sepas que es una película de Drácula, para ver si en estos mercados hace el dinero que no hizo afuera. Después de esta semana vienen algunos estrenos un poco más leves, como Gran Turismo la próxima semana, y ya luego de esto van a comenzar a ser estrenos un poquito más esporádicos. O sea, ya acabó ese periodo de película tras película tras película, pero hay que recordar que un mes clave es noviembre. Noviembre es el mes que estrena The Marvels, la próxima película del MCU, y que es la película que puede demostrarnos si en verdad la burbuja de los superhéroes ya explotó y ya el público realmente está harto de las películas de superhéroes, o sencillamente ha sido una cuestión de calidad, y si la película es buena, sí la van a ir a ver, que es algo que en cierta manera tenemos evidencia por el éxito que tuvo Guardianes de la Galaxia 3, que sí le fue bien, a pesar de que a otras películas como Flash o como Ant-Man no les fue tan bien. Pero por otra parte, aparte de Marvel, se estrena Dune. Dune parte 2, la película de Denis Villeneuve, que es la conclusión de Duna, es basada en el primer libro de Frank Herbert de la saga de Duna. Un detalle súper particular es que estas dos películas son muy grandes, tanto para Disney como para Warner, y ninguna de las dos ha sido movida, lo cual nos lleva a indicar que probablemente tanto las huelgas de escritores como las huelgas de actores puede que concluyan antes de estas dos películas, dado que, por lo menos en el caso de Duna, para esa película poder bustearse, o sea, ya hemos visto como películas como Blue Beetle le afectó que Cholo Maridueña, el director y otros miembros del elenco, sobre todo el elenco de Blue Beetle, que son actores muy reconocidos en Latinoamérica, no pudieron promover su película, no pudieron hacer un junket, no pudieron hacer una premiere, una alfombra azul, ni nada de esto. Es lo mismo que ocurre con Duna. O sea, tú no tienes actores como Timothée Chalamet, Zendaya en una película y no los usas para promocionar. O sea, que lo que se espera es que muy probablemente, así como ya se están comenzando a sentar con los escritores, es probable que ya para el próximo mes firmen con los escritores un acuerdo ya beneficioso que ellos acepten. Es probable que alrededor del día del trabajo ya comiencen a sentarse con los actores para tener un acuerdo que permita que el elenco de películas como Duna, películas como The Marvels y otras películas que vienen hacia fin de año como Aquaman, sí puedan promocionar las películas para que no se estrellen, porque gran parte del efecto de la taquilla en películas como Ninja Turtles es porque el elenco no la pudo promocionar. O sea, la película no solo la promocionan lanzar 100.000 TV spots, o no solo la promocionan las audiencias con memes. O sea, Barbenheimer fue un caso excepcional, pero por lo menos Blue Beetle el 18 de agosto solo en cines no registró los números que se esperaba. Entonces, al final de cuentas, sí se necesita promocionar tradicionalmente, se necesita la premiere, se necesita la rueda de prensa, se necesita que los actores estén hasta en la sopa promocionando las películas para que las vean. Entonces es muy probable que antes de los estrenos grandes del año, dado que los estudios no los han movido, ellos se sienten, negocien y firmen tanto con SAG-AFTRA como con el gremio de escritores para que ya todo siga su flujo, aunque sabemos que como la huelga, sobre todo la de escritores, ha sido bastante larga, sí va a haber un delay en contenido que ya se está observando en televisión. ¿Qué película vieron esta semana? Denos sus comentarios y recuerden dar like y subscribe. Somos La Ruta del Geek y subimos videos como este todos los días. ¡Saludos!